Ahora sí, vamos a ver qué es Kotlin. Antes de Kotlin existía y sigue existiendo un lenguaje de programación que, eh, sin temor a equivocarnos, es el lenguaje de programación que más ha hecho funcionar al mundo moderno. Java, por supuesto. Java está presente en muchísimas cosas que nos rodean, en refrigeradores, en microcontroladores, en muchas aplicaciones de sistemas operativos basados en Linux, muchas aplicaciones en Windows. En muchas partes está Java. De hecho, está presente en la mayoría de los sistemas operativos comerciales. En un principio, y metiéndonos más en el contexto del desarrollo móvil, y en este caso Android, cuando nació Android, nació con aplicaciones desarrolladas meramente en Java. Obviamente había la posibilidad de desarrollarlas con lenguajes de programación de más bajo nivel y eso representaba un desarrollo más complicado. Kotlin es un lenguaje de programación que relativamente es joven, es estático y una de los principales motivos por los que se desarrolló Kotlin es porque fuera un lenguaje con una curva de aprendizaje mucho más corta que los demás lenguajes de programación y que al mismo tiempo nos ofreciera productividad extra a como ya se estaba manejando con Java. Ahorita vamos a ver por qué y por qué justo lo que leemos en el texto de ahí, por qué la productividad es un reflejo de la satisfacción que vamos a tener como desarrolladores. El lenguaje es moderno y es muy expresivo, de ahí que la curva de aprendizaje sea más corta y nos da la posibilidad de generar código más seguro en un tiempo más corto de aprendizaje que si lo hiciéramos con Java. Ese último punto de interoperable lo vamos a ver más a detalle en próximos slides, teniendo en cuenta que antes en Android se hacían aplicaciones con Java. ¿De acuerdo? ¿Podemos ir a la siguiente? Aquí hay algo bien importante. ¿Por qué deberíamos de aprender Kotlin? En la comunidad de desarrolladores, Kotlin ha ganado toda esta popularidad de la que estamos hablando. En este caso, ahora solo estamos hablando de mobile, pero se pensó en su momento, que fue en 2010 cuando empezó su creación, como dato ahí histórico, lo creó una empresa que se llama JetBrains, que es esta empresa que ha desarrollado IDEs, software para hacer más software. Entonces, ellos tenían la idea justamente de hacer un lenguaje de programación mucho más flexible, mucho más sencillo, mucho más fácil de aprender y que estuviera disponible para toda la comunidad. Al mismo tiempo pensaron en la versatilidad del lenguaje y llegaron a tal punto que con Kotlin podemos hacer tanto aplicaciones para mobile como desarrollos o aplicativos que se ejecuten del lado del servidor, es decir, en la nube, como ahora lo conocemos, y justamente también para desarrollos web. Sí, sé que por aquí debe de haber alguien que tenga conocimiento de JavaScript. Kotlin, afortunadamente, también tiene la capacidad de ser transpilado, por así decirlo, traducido a JavaScript con mismas herramientas que desarrolló JetBrains. Algo importante para saber aquí es que esa popularidad que ha ganado es gracias a que en el Google I.O. de 2017, Google dijo públicamente y externó que le iba a dar mantenimiento 100% a Kotlin, de la mano obviamente de JetBrains, y entonces eso a la comunidad le despertó esa seguridad de aprender Kotlin y de utilizar Kotlin en los desarrollos de a partir de 2017 hacia el futuro. Eh, Ahorita, en estos momentos, grandes empresas como Airbnb, como Alibaba, como Facebook o Instagram, han cambiado sus desarrollos que tenían con Java en cuanto a mobile
los han estado migrando a Kotlin justamente porque Kotlin cumplió con su cometido, ¿no? Con la idea de que fuera este lenguaje tan versátil y tan útil y tan seguro para desarrollar. Siguiente. Justo aquí hablamos de una de las bondades de Kotlin. Con Kotlin vamos como es muy expresivo, vamos a utilizar menos líneas de código. Justamente ese es el objetivo principal y es como nos vendieron la idea de Kotlin. Es decir, este código que estamos viendo justo ahora, no importa que no lo entendamos, pero si se fijan, es un código con 3 o 4 líneas utilizables, lo demás son comentarios. Y lo que estamos haciendo ahí es que básicamente estamos construyendo un objeto y estamos operando sobre el objeto con esas 3 líneas. Si utilizáramos Java o algún otro lenguaje de programación, esas 3 líneas serían equivalente a 15 o 16 líneas. Y si pensamos que el desarrollo de una aplicación por más pequeño que sea, se requieren más que 3 líneas, obviamente, ¿no? Entonces, imagínense esto a gran escala cuando los desarrolladores de Kotlin se dieron cuenta que no era necesario y ellos encontraron la fórmula para que no fuera necesario tener una aplicación con una cantidad excesiva de líneas. Entonces llegaron a este punto en el que hicieron conciso a Kotlin. Y aquí llega lo tan expresivo que es el lenguaje de programación. Si lo leen como cotidianamente leemos, estamos viendo que se hace una clase del tipo customer y ese customer tiene ciertas propiedades adentro como nombre, un email, una compañía y entonces después hacemos un filtrado, o sea, son 3 cosas diferentes, hacemos un filtrado de una lista de customers, por así decirlo. Eh, el punto de aquí es que nuestro trabajo se va a reducir drásticamente y es ahí donde encontramos la satisfacción como desarrolladores, que es lo que hablábamos al principio. Con Kotlin podemos hacer un desarrollo que nos llevaba, no sé, 100, 200 líneas de código y cuando lo terminamos nos llevaban con Java y cuando lo terminamos con Kotlin lo vamos a ver con 60, 70 líneas de código y eso como desarrolladores, pues más allá de que nos dé satisfacción como desarrolladores, nos da la seguridad de que vamos a alcanzar a tener un código que sea mucho más fácil de mantener, mucho más fácil de entender y al final eso se ve como una ventaja, ¿no? Podemos pasar al siguiente. Aquí hay un punto bien importante. Cuando hablamos de Java y de Android, eh, en Java sigue existiendo un tipo de dato, por así decirlo, que se llama null pointer exception. Esto sucede cuando, digamos, imaginemos que estamos trabajando con un objeto en nuestro desarrollo y por alguna razón ese objeto se perdió de la memoria y volvemos a llamar ese objeto sin que esté en la memoria, pero no nos enteramos de que ya no está en la memoria, nuestra aplicación truena. No sé si alguna vez les ha pasado con alguna aplicación que hayan descargado de la tienda, que están haciendo cualquier cosa y de la nada se cierra la aplicación sin dar ninguna explicación, sin dar ningún feedback al usuario. Esto pasa por ese famosísimo null pointer exception. Eh, También uno de las causas importantes por las que nace Kotlin es para eliminar esa inseguridad que tenía Java. Obviamente con Java se podía mitigar este tipo de excepciones, pero haciendo mucho más código. Entonces Kotlin llegó introduciendo tipos de datos nulables. Para entender un poquito más los tipos, Kotlin como Java y a diferencia de JavaScript son lenguajes tipados. Esto quiere decir que vamos a tener tipos de datos que representen cadenas de texto, vamos a tener tipos de datos que representen números enteros, otros tipos que representen números con punto flotante y otros tipos que representen números que tengan o no signo. Esto
a partir de ahí, Kotlin introdujo el nuevo tipo de dato que es nullable o no nulo, que básicamente le da la oportunidad de que no sea un solo tipo de dato. Digamos, si queremos representar eh, como viendo un poco el código que está ahí, si se fijan la variable output, que dice que es del tipo string, nada más veamos esa primera línea. Ahí estamos diciendo que el tipo de la variable output va a contener, más bien la variable output va a contener una cadena de texto, es decir, uno o más caracteres alfanuméricos, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos a la declaración de la variable name, que es string y un signo de interrogación, ahí estamos convirtiendo ese string en un tipo nullable. Vamos a entender qué es esto. Cuando lo convertimos en un tipo nullable es como tenerlo dentro de una caja y es decirle a nuestro compilador que dentro de esa caja puede existir un string o puede no existir nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos ofrece eso? Nos ofrece que Kotlin, el procesador más bien el compilador de Kotlin, a la hora de toparse con estas cajitas o estos no nulos, estos tipos no nulos, primero pregunta si tiene un tipo de dato, si tiene un valor adentro de ese tipo de dato o si tiene nada, es decir, si tiene null. De ahí que vemos que está igualado a null en la declaración de name, ¿de acuerdo? Esto básicamente es lo que nos hace evitar esos null pointer exceptions. Por eso de ahí la seguridad de Kotlin, que si sabemos utilizar bien estos tipos de datos nullables, vamos a asegurar que nunca nuestra aplicación truene y como consecuencia nuestros usuarios tengan una mala experiencia, ¿de acuerdo? Vamos a lo siguiente, por favor. Y aquí, si recordamos uno de los 3 puntos, el tercer punto de la primera presentación, de la primera slide, hablamos de la interoperabilidad del lenguaje. Como los desarrolladores de Kotlin decidieron que Kotlin debería de correr, o al menos así fue al principio, sobre la misma Java Virtual Machine, es decir, donde compila Java, compila Kotlin. Eso hace que dentro de Kotlin podamos utilizar clases que ya están escritas en Java. Veámoslo de esta forma. Si estamos haciendo un desarrollo desde cero con Kotlin, que es lo recomendable ahora en la industria, si estamos haciendo un desarrollo desde cero en Kotlin, pero de alguna forma nosotros necesitamos una librería que se me ocurre que haga redonda una imagen en una vista de Android. No vamos a tener que escribir esa librería en Kotlin desde cero porque como Kotlin y Java compilan sobre la misma máquina virtual, entonces vamos a poder utilizar la librería que está escrita en Java. Es decir, en pocas palabras, podemos tener una aplicación escrita mezclando ambos lenguajes de programación. Y este punto se hizo muy importante y le dio mucha más popularidad a Kotlin porque grandes desarrollos tuvieron la oportunidad de hacer una migración más controlada y mejor programada hacia Kotlin estando en Java. Es decir, sus aplicaciones tenían Java y Kotlin viviendo durante la migración hasta que terminaron siendo Kotlin 100%. Entonces, esta ventaja es importante porque como nuevos desarrolladores, si vamos a aprender desde cero Kotlin, es importante saber que si la industria está demandando, si bien la industria está demandando que todo sea en Kotlin desde ya, es importante conocer esta interoperabilidad con Java porque luego nos vamos a topar con desarrollos que prácticamente nos obligan a utilizar recursos que se crearon con Java. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente slide. Y nada más para dar una vista más amplia de lo que estamos hablando. Esta es básicamente a grandes rasgos la anatomía de Kotlin.
Si hay alguien por aquí que ya vio Java o que ya estuvo trabajando con Java, se va a dar cuenta de que es es muy grande la reducción de código que nos facilita Kotlin. En este caso, estamos nada más para mencionarlo, estamos representando una vista completa de Android. Estamos haciendo una actividad, primer línea. La función que se llama onCreate se llama cuando justamente empieza el ciclo de vida de la actividad. Y lo que estamos haciendo es que a un botón le estamos poniendo un listener, que es un manejador de eventos, y con cuando se le dé clic en ese botón, se va a salir un snack bar de la parte inferior de la pantalla de nuestro teléfono diciendo un mensaje de un saludo. Son 3 líneas funcionales que nos hacen tener una sola vista con interacción hacia el usuario. Es decir, es muy poquito código y si lo viéramos en ejecución, diríamos que era mucho código, pero no. Esta es una de las grandes bondades de Kotlin. Podemos pasar al siguiente. En este punto vamos a analizar un poquito más a detalle para entender el propósito de este workshop y entender bien en qué estaba pensando la comunidad cuando decidimos adoptar a Kotlin como sí el futuro del desarrollo móvil. Antes de que empecemos a analizar el código, quisiera mencionar algunas de las ventajas ya a un nivel un poquito más técnico de Kotlin y creo que eso nos va a dar un poquito más de contexto sobre justo esta afirmación de que Kotlin es el futuro del desarrollo móvil. Una de las ventajas es que todo lo que hacíamos a mano con Java antes en Android, ahora Kotlin lo hace todo por detrás. En Kotlin todo es un objeto. En Kotlin, cuando tratamos de conectar una vista, digámoslo de esta forma, para hacer una vista de Android, justo como la que estamos viendo en el slide, vemos elementos visuales que se crearon a partir de un lenguaje basado en XML, que es un lenguaje de marcado, que digo, Android lo adoptó de esa forma, pero es la forma en la que representamos vistas. Nosotros tenemos ahí un título, tenemos una lista donde hay tareas, donde hay checkbox, y al final, abajo de la vista, tenemos un botón. Todo esto pensémoslo de esta forma, está declarado con ese lenguaje de marcado que es XML y estamos describiendo la vista. Pero pasa que tenemos que darle funcionalidad a esa vista. ¿De acuerdo? Con Java lo que hacíamos era que teníamos que tener un código de al menos 3 líneas para hacer referencia a cada uno de esos elementos de la vista y crear su objeto en memoria ya con Java y poder manipular las propiedades y métodos de cada uno de esos elementos, ¿de acuerdo? Pues con Kotlin, una de las ventajas es que ya no tenemos que hacer manualmente toda esa conexión para crear los objetos en memoria, los objetos visuales en memoria para poder manipularlos con nuestro lenguaje de programación, sino que Kotlin lo hace todo por detrás y desde que estamos escribiendo la vista y luego conectamos la vista con nuestra lógica que está escrita en Kotlin, desde ese momento tenemos vigentes todos los elementos ya como objetos en memoria para poder utilizarlos. Entonces, digamos, aparte de que hacemos menos código, el hecho de que Kotlin haga las cosas que teníamos que hacer manualmente por detrás, o sea, las cosas que teníamos que hacer manualmente con Java, el hecho de que Kotlin las haga por detrás, por nosotros, nos hace que desarrollemos a una velocidad superior que como lo hacíamos con Java y asegurando que vamos a tener un código limpio, un código entendible
un código que es autodescriptible y un código que es totalmente seguro. Con eso aseguramos esa satisfacción como desarrolladores, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, si quieres, amigo, podemos abrir el Visual Studio Code para analizar el código de la aplicación. Les comento que el código de la aplicación que vamos a analizar es justamente de la aplicación de la que está el screen ahí en el slide que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Sí lo ven ahí bien? Sí, bueno, yo sí lo estoy viendo bien. Perfecto. Por favor, esta es la vista que necesitábamos, ¿verdad? Sí, ahora ahí podemos abrir el archivo que dice build.gradle abajo, más para abajo, tiene el iconito verde. ¿Este? Sí, Listo. ok. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en temas de Android como tal. Aquí es importante por si alguno de los que estamos aquí en este workshop no, digamos, es nuestro primer acercamiento al desarrollo móvil o completamente a Android. Hay que entender que Android es una plataforma, es un sistema operativo y sobre el cual corren aplicaciones que se desarrollan tanto con Java como con Kotlin. ¿De acuerdo? Eh, para empezar a analizar nuestra aplicación con Android, es importante mencionar que Android funciona, más bien la creación de una aplicación de Android funciona sobre un gestor de paquetes que se llama Gradle. Eh, este gestor de paquetes, que también nos ayuda como configurador de nuestra aplicación, nos permite justamente eso, configurar tanto la versión del compilador de nuestra aplicación, plugins que necesite nuestra aplicación para ser compilada, y es donde vamos a llamar nuestras dependencias, es donde vamos a llamar las librerías que vamos a utilizar. Eh, si alguno de nosotros venimos de cualquier ambiente de desarrollo, ya sea web, ya sea backend, ya sea mobile, ya sea de cualquier stack, eh, vamos a saber que donde quiera hay librerías. Es decir, hay código empaquetado que otras personas o empresas hicieron para facilitarnos el desarrollo, obviamente. En este caso, nuestro gestor de paquetes se llama Gradle y es donde nosotros encontramos la base de la interoperabilidad de Kotlin con Java. Si se fijan en este archivo que tenemos abierto, tenemos un objeto eh, que, que se llama dependencias y ahí es donde nosotros estamos mandando llamar librerías que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra aplicación. Muchas de esas librerías están escritas en Java y si se fijan, pues no tenemos ningún problema en utilizarlas en nuestro desarrollo con Kotlin. Eh, Eso es importante saberlo porque si nosotros tenemos la intención de ir a desarrollar aplicaciones de Android con Kotlin, pues es importante que sepamos saber que nuestro gestor de paquetes se llama Gradle. Y digo, no es el único, pero es el más popular y es el que Google con Android Studio nos sugiere que utilicemos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a abrir la carpeta que dice Source SRC. Ahí justo más para abajo. Un poquito más. Dice es esa. Luego vamos a abrir Main. Y ahí vamos a abrir la que dice Java y la que dice Res. Ok. Aquí hay dos cosas importantes. Si recuerdan, en el último slide que vimos un screenshot de una aplicación que hicimos con Kotlin, que es justamente este código que estamos analizando.
el que hace que sea posible esa aplicación. Y les mencioné que Android, más bien el desarrollo de aplicaciones de Android, nació con esta separación de vista y lógica. La vista, que es todos los elementos que nuestro usuario va a ver, textos, botones, ventanas, transiciones entre vistas, etcétera, todo eso, los creadores de Android decidieron que lo íbamos a describir con un lenguaje derivado de XML y de esa forma nosotros íbamos a describir nuestras vistas. Si me haces favor de abrir la carpeta que dice Layout dentro de Res, Layout, y vamos a abrir el Activity Main. Ok. Lo principal que vemos es que es un archivo XML, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de justamente de lo que decíamos, si pudiéramos regresar al último slide, amigo, a donde está la vista de la aplicación, nada más para tener la imagen fresca. Ajá. Si se fijan ahí, tenemos una lista de tareas. Tenemos una lista de tareas, cada tarea tiene un checkbox. Y abajo tenemos un botón circular flotante. ¿Es Listo. esta o voy más atrás? No, es la que tiene la pantallita de la aplicación. Creo que es la que sigue. ¿Esta? Esa, justo esa. Sí. Listo, esa. Si hacemos el análisis, vemos que es una lista y tenemos un botón. Esa es toda nuestra pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer el match con el código que acabamos de ver, volvemos al Visual Studio Code, por favor. Ok. Este, recordamos que teníamos una lista y un botón y cada elemento de la lista era una tarea. Entonces, si analizamos ahora nuestro XML, estamos diciendo que hay un frame layout, que hay un bottom navigation view y que y todo eso está dentro de un constraint layout. Si se fijan, todo tiene que ver con layouts y básicamente le estamos diciendo a Android o a nuestro intérprete que va a construir una vista de acuerdo a lo que estamos escribiendo con ese XML. Todos los layouts tienen propiedades diferentes, etcétera. Eso lo podemos ver más a fondo estudiando la plataforma como tal de Android, ¿de acuerdo? El otro punto importante es ya el código, que es lo que más nos interesa. Si nos concentramos en el folder que dice Java, vamos a ver que todo este código está dentro de otros folders, pero lo más importante es que tenemos un archivo que se llama mainactivity.kt, ¿de acuerdo? Aunque esté en el folder de Java, nuestro archivo es .kt, que es la extensión de los archivos Kotlin, ¿de acuerdo? Y se preguntarán por qué el archivo mainactivity.kt tiene exactamente el nombre, pero invertido de posición, que nuestro archivo XML que estamos viendo ahora. El activity main.xml precisamente es la vista que conecta con nuestro archivo de Kotlin mainactivity.kt. ¿Podemos abrir ese archivo, por favor? El de mainactivity.kt. Un poquito más para arriba. Ahí. Listo. Ahora sí, aquí lo que está sucediendo es que cuando hablamos de actividades o activities, una vista en Android es una actividad. Es decir, si lo queremos ver hablando en términos de ventanas, la ventana principal de nuestra aplicación es una actividad. Y cualquier transición hacia otra vista va a llamar otra actividad, ¿de acuerdo?
Si vemos en el código, en la línea 13, empezamos una función que se llama onCreate, y lo que está sucediendo en ese punto es que estamos mandando llamar el layout como recurso del activity main en la línea 15, y con la función setContentView estamos diciéndole que este activity, este main activity, que es código con Kotlin, va a manipular a esa vista activity main que está escrita en XML, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, con una sola línea de código le estamos diciendo a Android como sistema operativo que este archivo va a manipular esta vista, ¿de acuerdo? Ahora, lo que lo que estamos haciendo en este código de main activity es que estamos creando una navegación de la aplicación, porque vamos a tener la vista de nuestras tareas pendientes, donde es justamente donde las agregamos. Cuando pulsamos el botón que vimos en el último slide, nos aparece una vista que nos permite agregar una nueva tarea con su título, con su descripción, y obviamente la va a agregar como pendiente porque la acabamos de agregar. Cuando entramos al detalle de una tarea, pues cambiamos a otra vista que se llama notas completadas o tareas completadas, eh, y ahí es donde podemos tanto editar la tarea como eliminarla, es decir, completarla o eliminarla. Si se fijan, y justamente quiero que suceda algo importante aquí. En la función en la que nosotros estamos nombrando como Setup Navigation, si lo leemos de la forma en como leemos tradicionalmente, decimos, hay un navigation bar, ¿ok? Y hay un evento que se le está mandando como que es un listener que va a estar escuchando cada cambio en la navegación. Es decir, en qué pantalla estoy. Y a partir de ahí utilizamos un selector, que aquí es bien importante. En Kotlin ya no existe el switch que tenemos en la mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel. Kotlin decidió cambiarlo por When porque precisamente es mucho más descriptivo. Si seguimos leyéndolo como lo estamos diciendo, diríamos o lo interpretaríamos de la forma en cuando el ítem del el ID. Cuando el ID del ítem que tenemos en la navegación sea appending notes, entonces ponme esta vista. Cuando sea el ID de complete notes, entonces ponme esta lista. Si nos fijamos, la forma de programar con Kotlin nos hace que nuestro código necesariamente sea autodescriptivo. En otros lenguajes de programación, como Java, repito, para hacer nuestro código descriptivo, que se autodescribiera, teníamos que utilizar más la creatividad al momento de nombrar nuestras variables, al momento de nombrar nuestras funciones. Pero ahora con Kotlin prácticamente nos está obligando a seguir un guión a la hora de crear nuestro código. Y esto se traduce en algo bien importante. Cuando hablamos de desarrollos grandes y de la industria como tal, imaginen ustedes que tenemos el sueño de trabajar en la empresa más grande de desarrollo de México o de Silicon Valley. Son equipos que siguen estándares, son equipos de alto rendimiento que siguen buenas prácticas de desarrollo, son empresas que invierten muchísimo en desarrolladores, o somos emprendedores que de alguna forma vamos a invertir para que otros desarrolladores cumplan con lo que tenemos pensado desarrollar, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos y cumplimos con esa buena práctica de tener un código autodescriptivo, que lo repito, Kotlin nos obliga a hacerlo, vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar, sí, tiempo de desarrollo, vamos a ahorrar dinero de desarrollo, vamos a ahorrar curvas de aprendizaje entre equipos para completar el desarrollo. ¿Por qué? Porque justamente
A la hora de desarrollar con Kotlin, estamos contando esa historia, estamos siguiendo ese guión con la nueva forma que Kotlin adoptó de nombrar todo, ¿de acuerdo? A partir de aquí, las demás cosas que vemos, aparte de este ejemplo, es mandamos llamar fragmentos, mandamos llamar esta función que se llama OpenFragment. Podemos bajar un poquito en el archivo. Podemos hacer scroll, perdón. Ajá, sí. Si vemos aquí en el OpenFragment, lo único que estamos haciendo es que el contenido de la vista principal lo estamos cambiando por el contenido de la vista que necesitamos de acuerdo a nuestra navegación. Que lo acabamos de ver hace unos segundos. En nuestra navegación decimos cuando el item al que estamos apuntando es el depending nodes, vamos a decirle que nuestro fragment sea el fragmento depending nodes y le mandamos ese fragmento a la función que dice openFragment, ¿de acuerdo? Esta función lo que va a hacer es que va a poner el contenido de ese fragmento del que nosotros le estamos pasando en el contenido principal de la aplicación. Entonces, con esta vista, que es nuestro main activity, vamos a controlar toda nuestra aplicación. Ahora, abrimos la carpeta que dice pending, por favor. Sí, justo ese archivo. Listo. Aquí vamos a ver otra cosa importante de Kotlin. Si alguno de nosotros que estamos aquí ya tuvimos algún acercamiento a Java, vamos a recordar que, bueno, justo a Android con Java, vamos a recordar que a la hora de crear listas y utilizar esta librería que nos ofrece Android como plataforma, que se llama Recycler View, pues sí era como que una de las partes más no complicadas, sino tediosas, porque había que hacer un adaptador para la lista, que gestionara cada uno de los ítems de la lista, en nuestro caso, cada uno de las notas, y el Recycler View, sí, justo, era muy talachudo con Java hacer un Recycler View, ¿de acuerdo? Eran tres elementos importantes que nosotros necesitábamos para tener nuestra lista. La implementación del Recycler View, el adaptador que iba dentro de nuestro Recycler View, que básicamente el adaptador es el que gestiona lo visual de toda la lista, y el modelo, nuestro modelo que va a representar cada elemento de la lista, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos un poquito scroll en el archivo, este archivo lo que hace es justamente la lista que vimos en el screenshot de la aplicación cita, en el último slide. Podemos ir hasta el final del archivo. Listo. Tenemos 84 líneas y en este archivo está gestionado tanto el clic en cada uno de los elementos, como la navegación para ir al detalle de la lista, como la configuración del Recycler View. Si se fijan, antes, por ahí quien nos compartió que era muy talachudo, Arturo, antes, y estoy seguro de que lo sabes, hacer una lista completa no eran 80 líneas, eran muchas más líneas y era con Java, con un lenguaje que apenas hace 3 años se empezó a desplazar un poquito para hacer aplicaciones móviles. Entonces, ahí está lo bueno de utilizar Kotlin y de por qué sí es el futuro del desarrollo móvil. ¿De acuerdo? Antes, sí, exactamente, sí, era muy, lo repito, no era complicado, pero era tedioso porque teníamos que escribir mucho código. Y ahora con Kotlin, ¿no? Con Kotlin tenemos 84 líneas y tenemos una lista de tareas totalmente funcional. ¿De acuerdo? Kotlin introdujo en su definición del lenguaje, vamos, nuevas funciones que son como, bueno, lo nombran ellos como scope functions, que es algo así como lo que estamos viendo justo ahora. Estamos llamando funciones dentro de funciones para construir para construir nuestro Recycler View.
¿Podemos subir un poquito al inicio del archivo, amigo? Menos, digamos, para ver desde la línea 32 por ahí. Listo. Miren, si vemos nuestra lista de tareas, que es la que utiliza nuestro modelo, está declarada o inicializada en la línea 52. Y básicamente con 4 líneas configuramos toda la lista. Lo demás de este archivo, las demás, el extra, para completar esas 80 y tantas líneas, es para gestionar la navegación, obviamente, de esta misma lista. Pero nuestro Recycler View quedó hecho con esas 4 líneas. Luego podemos entrar al archivo que se llama Task Adapter, porfa. También otro de los archivos que tenían cierto grado de complejidad a la hora de crear una lista y que es el más importante, que es el archivo que gestiona el Recycler View, es justamente este adaptador que deriva de la clase de Recycler View. Ojo, esta clase Recycler View sigue estando escrita, hasta donde tengo entendido, sigue estando escrita en Java y aún así la estamos utilizando con la forma con la que se escribe Kotlin. ¿De acuerdo? Esto es lo increíble de la interoperabilidad de ambos lenguajes. Entonces, si hacemos un poquito de scroll en la clase, mira, es más, vamos hasta el final de la clase, por favor, del archivo ese. Vamos a ver que también tenemos 92 líneas de código, obviamente menos sin contar los espacios, pero son menos de 100 líneas de código que nos hacen que nuestro adaptador funcione. ¿Qué hace aquí? El adaptador lo que hace es que cuando hablamos de un Recycler View, hablamos de una lista, ¿de acuerdo? Hablamos de una lista que, imagínense ustedes, visualmente el usuario tiene la capacidad de ver 10 elementos, por así decirlo. Lo alto de su pantalla le permite ver 10 elementos. Entonces, el Recycler View, haciendo honor a su nombre, Recycler, lo que hace es que cuando el usuario hace scroll hacia arriba o hacia abajo, la vista que se pierde de vista del usuario, o sea, la vista que ya no vio el usuario tanto para arriba como para abajo, se recicla y se pone en fila en la dirección hacia la que se va a ver la siguiente vista, ¿de acuerdo? Hagamos este ejemplo. Si tenemos una lista de 10 elementos y el usuario hace scroll hacia arriba, el elemento número 1 se va a perder de la pantalla y esa vista, el Recycler View junto con este adaptador que estamos viendo, se va a encargar de reciclar esa vista y no crear otra instancia del objeto de nuestro ítem de la lista. Es decir, esa vista la baja hacia el final de la lista y la presenta como el elemento número 11. ¿De acuerdo? Esto funciona de esa forma porque si nosotros tenemos una lista, vaya, de lugares del mundo y nos encontramos con una lista de 1 millón de lugares del mundo. No le vamos a dar ese trabajo tan pesado al sistema operativo y a nuestra memoria de hacer 1 millón de elementos en la memoria, 1 millón de objetos que representen un elemento en la lista. Eso sería increíble y sería impensable para una aplicación que representara datos a tal escala, ¿no? Estaríamos consumiéndonos nuestra memoria y por ende nuestra aplicación sería lenta. Entonces, vamos. El adaptador lo que se encarga es justamente de gestionar este cambio en el Recycler View. Se encarga de utilizar vistas y con el modelo meterle la información a la vista que tiene que ver el usuario sin crear otra vez la vista de un ítem. ¿De acuerdo? Todo esto no es necesario que lo entendamos 100% en este workshop, pero Bedu tiene un curso desde básico hasta avanzado de programación con Kotlin para aplicaciones Android, que la verdad es que si están interesados está muy completo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el último archivo que nos interesa, que está en la carpeta model.
De hecho, está arribita del que tenemos abierto, ¿eh? Está ahí, justo ahí. Y ese es nuestro modelo. Sí, justo ese archivo. Y este es el modelo de nuestra tarea, por así decirlo. Si volvemos al principio del análisis que estamos haciendo de este código, eh, nuestra aplicación es una lista de tareas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener un lugar o una forma de representar una tarea. Hablando en términos de programación orientada a objetos, que es uno de los pilares también más fuertes de Kotlin, porque es uno de los lenguajes que vino a ser más fácil el aprendizaje o el entendimiento de la programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un modelo que nos está describiendo que nuestra tarea va a tener un nombre, una fecha de creación y una fecha estimada de finalización, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacemos justamente con eso es abstraer las tareas que nosotros tenemos en la realidad y representarlas con un modelo que luego se va a convertir en un objeto con el que vamos a poder interactuar directamente con nuestro lenguaje de programación, eh, que es Kotlin, ¿de acuerdo? Entonces, eh, aquí aquí sí quiero mencionar algunos datos ya aparte del análisis de la aplicación. Lo que sí es importante llevarnos ahorita en este análisis es que entendimos de qué forma Android separa la vista de nuestra lógica y de que nuestra lógica ahora va a ser mucho más autoexplicada con Kotlin, va a ser mucho más sintetizada porque Kotlin nos permite escribir con menos líneas y la ventaja de escribir código funcional con menos líneas es que podemos asegurarnos de que vamos a tener una escalabilidad y mantenibilidad, pues sí, con menos esfuerzo, vamos. Eh, Algunos datos que quiero que conozcamos todos es si una pregunta que nos hacíamos al principio del 2019. Vaya, tenía 2 años Kotlin de salir a la luz, etcétera. Y muchos en la comunidad nos preguntamos si tenía futuro. Y sí, si analizáramos gráficas del el volumen de líneas de código que están escritas en Kotlin en GitHub, eh, para empezar, del año en el que fue presentado, que fue 2011, al año, digamos, 2016, para no venirnos hasta acá, eh, Kotlin había llegado hasta 2 o más de 2 millones de líneas de código escritas que estaban en GitHub. Esa cantidad ahorita ya es extremadamente grande porque el crecimiento ha sido exponencial y básicamente la industria ha estado obligando a que la misma industria se renueve y migren hacia Kotlin. Eh, Otro dato importante es todos los que estamos involucrados en el mundo de la tecnología conocemos Stack Overflow. Entonces, por ahí hay otro dato importante que, vaya, como se empezó a desarrollar sobre Kotlin o a migrar aplicaciones sobre Kotlin, empezó a haber muchísimas dudas en Stack Overflow y el crecimiento también fue totalmente exponencial. Digamos, 2011 hacia el 2017, por ahí, eh, si en el 2011 había menos de 1 millón de preguntas sobre Kotlin, en el 2017 y hasta el 2018 llegamos hasta 30 millones o más de preguntas que se hicieron sobre Kotlin. ¿Eso qué nos dice eso? Que sí la comunidad adoptó Kotlin, que sí la comunidad está migrando sus desarrollos a Kotlin y que sí los que le dan soporte a Kotlin nos están diciendo que Kotlin es el futuro del desarrollo móvil.
Porque, dato importante, para quienes no lo conocen, Android Studio es nuestro editor que vamos a utilizar para crear aplicaciones móviles con Android y con Kotlin. Es un editor que justamente está basado en IntelliJ IDEA, que está creado por JetBrains, justamente el mismo creador de Kotlin, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Google decide darle soporte a Android una vez que lo compraron, entonces decide Google que quiere tener su propio IDE y utiliza un IDE de JetBrains para que fuera su IDE por defecto para crear aplicaciones de Android, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que Google ya le esté dando soporte tanto al IDE como al lenguaje de programación Kotlin, ambos desarrollados por JetBrains, nos marca un buen camino, nos marca un buen futuro para el lenguaje, para esa convivencia entre el lenguaje de programación Kotlin y la plataforma Android. Es decir, Google, el gigante, está diciéndonos que ellos utilizan Kotlin en sus desarrollos y que están, o sea, que el interés que nosotros deberíamos de tener es empezar nuestros desarrollos de ahora desde cero con Kotlin. Obviamente, ya se va a convertir en una buena práctica. Si nos convertimos en expertos en Kotlin, la buena práctica va a ser saber Java, ¿de acuerdo? Por esta cosa de la interoperabilidad del lenguaje. Entonces, como conclusión, Kotlin ha pasado por muchos cambios desde 2011 hasta la fecha. Y esos cambios han sido actualizaciones promovidas por la comunidad. Y ahorita podemos decir que tiene muchas más ventajas que desventajas. Veámoslo de este punto y compartiéndoles un poco de mi experiencia, cuando desarrollamos en soluciones en equipos que no son pequeños, en equipos grandes, lo más importante es seguir estándares y tener buenas prácticas. Cuando desarrollábamos con Java, aunque Java nació como un lenguaje más fuerte, como un lenguaje, pues fue el lenguaje de programación tipado, el lenguaje con el que todos aprendimos programación orientada a objetos. Era difícil llegar a ese nivel en el que teníamos que tener esas buenas prácticas y en el que teníamos que seguir esos estándares para mejorar la comunicación entre desarrolladores, ¿de acuerdo? Kotlin llegó a cambiar totalmente eso. Kotlin, desde que lo estamos aprendiendo, nos está enseñando buenas prácticas y nos está enseñando a ser mejores programadores. Lo repito, desde que empezamos a aprender Kotlin, empezamos a aprender a programar con buenas prácticas, porque justamente se desarrolló pensando que fuera así. Entonces, nada, justo lo que acabas de comentar, Arturo. eh, Kotlin es la onda y sí es el futuro del desarrollo móvil.